su abrazo la congregación. Se alza aún su nombre, hallamos la salvación. Alzad vuestras manos, alabemos con fervor al Cordero inmolado, nuestro Salvador. El rescate ha llegado, estima y honor. Filadelfia será de un solo corazón. Los ángeles cantan en un coro sin fin. La congregación marcha hacia el jardín. Las almas de águila que en él confiarán, por los cielos volarán, al reino llegarán. Él en su nombre nos salva, la vida es restaurada. El amor de Dios, la esperanza amada, las bodas del Cordero están cerca ya. En el banquete eterno viviremos en shalom. Alzad vuestras manos, alabemos con fervor al Cordero inmolado, nuestro Salvador. El rescate ha llegado, estima y honor. Filadelfia será de un solo corazón. Oh, ven, ven con Bueno, Shalom, voy a comenzar orando antes de comenzar el estudio de Zacarías 7. Bendiciones a todos en el nombre de Yeshua. Todo Rabá, Yahweh, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Todo Rabá, por cada cosa hermosa y maravillosa que haces por nosotros día a día, Padre Celestial. Todo Rabá, por el techo, abrigo, salud y sustento, Padre Celestial. Te pido, Padre, que pongas tus palabras en mi boca para poder enseñar de la mejor manera, conforme a tu doctrina, a tu Ruach y al único nombre, Yahushua HaMashiach, Padre Celestial. Te pido que sigas y continúes trayendo a cada uno de los hermanos de los cuatro ángulos de la tierra, Padre Celestial. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos para hacer una extensión de la voz, Padre Celestial, la cual proclamaría en este final de los tiempos, Padre Celestial, enseñando tu verdadera doctrina en el nombre de Yahushua HaMashiach. Continúa bendiciendo a cada uno de los hermanos de la congregación, donde quiera que estén, Padre Celestial, estén despiertos o aún durmiendo, Padre Celestial. Espiritualmente, Padre, llénalos, atráelos con lazos de amor, Padre Celestial, que puedan oír tu voz y reconocerte y seguirte, puesto que son tus ovejas, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos colaboradores tuyos en tus viñas, Padre Celestial. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, Padre Celestial, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Y bendice cada uno de los ministerios de los hermanos que están desarrollando dentro de la congregación, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua HaMashiach, amén, amén y amén. Ahí salió. Bueno, ahora sí, bendiciones. Hoy vamos a empezar con Zacarías 7. El título de hoy es El ayuno que Yahweh reprueba. Bueno, para empezar, nosotros somos miembros de la congregación El Camino de Yahweh. Mi nombre es Micael, soy de Uruguay. Nosotros nos enfocamos primeramente en decir los verdaderos nombres y títulos correctos del Padre Celestial Todopoderoso Yahweh y el de su Hijo Yahushua, así como también impartir la verdadera doctrina
que recibimos de nuestro pastor Koresh. A ver si esto se puede compartir o poner, porque no sé qué dice ahí, que lo saqué. ¿Qué pasó con el live ahí? Todo bien. A ver si se puede. No sé qué pasó, que no lo... se cerró o algo por el estilo. Chat live. Ah, capaz que con esto. Ah, ahora sí. Bien ahí. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Ahí está. Comenzamos. Aconteció en el año cuarto del rey Darío, el cual significa soberano, vino palabra de Yahweh a Zechariah a los 4 días del mes noveno, que es Kislev. Kislev es como dice acá, es el noveno mes del año. El nombre Kislev se le puso cuando el pueblo estaba cuando fue deportado a Babilonia. Ese nombre se le puso en Babilonia. Y Kislev, que es el noveno mes del año, representa el mes del arco, que es conocido como Sagitario. El mes de Sagitario, o sea, el jinete del caballo con arco, que también es a su vez semejante como el jinete del caballo blanco que se anuncia en el primer sello de Apocalipsis, el cual lo podemos ver. Creo que Apocalipsis 6. Que son las coincidencias que se dan entre el hecho del quinto mes, del noveno mes, que es el de Sagitario, y dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y esta es la similitud que encontramos en el mes de Kislev, que es el mes del arquero, que es conocido bajo el nombre de Sagitario hoy en día, que corresponde prácticamente, que es el jinete primer jinete del primer sello, dentro de los cuales están dentro de las visiones que hemos visto en este libro de Zacarías 4 y 3. Así que cuando el pueblo de Betel había enviado a Sareacer con Regen-Melech y sus hombres a implorar el favor de Yahweh y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los ejércitos y los profetas, diciendo: lloraremos en el quinto mes y haremos abstinencia como hemos hecho en ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis. El programa inicia en 30 minutos. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Este reclamo que Yahweh le está haciendo al pueblo en cuanto a lo que corresponde a los ayunos, que es el primer día del quinto mes y el tercer día del séptimo mes, a los que se refiere aquí, pero siendo el séptimo mes el principal mes de ayuno, dado que en el 10º día del séptimo mes, que es Yom Kippur, el día en que se mueren los 2 testigos,
son muertos por la bestia, por fuego, por el falso profeta que hace descender fuego del cielo y los consume, por los cuales van a estar 3 días y medio muertos y tirados en las calles, declara Apocalipsis, pero después de 3 días y medio ellos serán resucitados. Y les hace un reclamo acá parecido a cuando les hace el reclamo en Amos 5:25, cuando Yahweh le pregunta al pueblo: oh casa de Israel, ustedes me adoraron a mí acaso en estos 40 años en el desierto, portaron el tabernáculo de Moloch y de Kium y la estrella de Refán, la cual ustedes hicieron para ustedes mismos adorar, así como también se hicieron al becerro de oro, el cual también hace el reclamo semejante o les demuestra en ese reclamo en el libro de Hechos. En la muerte de Esteban les cita a aquellos que le van a dar muerte lo mismo que Yahweh les está reclamando en Amos 5:25 al pueblo a quien estaban adorando. Y así como no estuvieron adorando a Yahweh en esos 40 años, en estos 70 años, que son estos, que es semejante a las 70 semanas de Daniel, o sea que ellos estaban cumpliendo el final, estaban llegando al final de los tiempos proféticamente, si comparamos estos 70 años con las 70 semanas de años de la visión de Daniel, en la cual la semana 70, la cual sería esta la última de la que está hablando aquí, serían los últimos 7 años en los cuales se desarrolla lo profetizado en el libro de Apocalipsis. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y la verdad que no, porque así como en esos 40 años que representan estos 2000 años, 40 jubileos de apostasías, el pueblo estuvo en doctrinas de demonio y adorando a falsos ídolos, los cuales ellos se edificaron para sí mismos, puesto que ellos tenían complacencia en las obras de su mano y no en cumplir mediante la fe y la obediencia los mandamientos de Yahweh. Y aún aquello, como dice aquí, lo que guardaban, lo guardaban sin entender lo que estaban haciendo. No entendían los reflejos proféticos ni comprendían por qué debían hacerlo. Simplemente lo hacían y fingían, se dolían falsamente guardando esos ayunos. Y el hecho de que acá en el verso 3, y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el 5º mes y haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. En este verso lo que quiere decir es que al preguntar si debían llorar, lo cual es alusión a que verdaderamente no sabían lo que estaban haciendo, como les venía diciendo, no entendían el porqué, simplemente lo hacían y fingían. Hacían una actuación de su fe, así como los fariseos que Yahushua decía que buscan las primeras filas, que la gente los alabe, que la gente los salude en las plazas, los reconozca, etcétera, etcétera. Como les dijo, sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos, están muertos. O sea que su fe no era genuina. Y recordemos que Yahweh mismo en la Escritura dice: es por falta de conocimiento que mi pueblo perece. Y es de esta manera que hemos caído en esta apostasía en la cual nos encontramos en estos años antes de comenzar esta semana 70 de Daniel, completaría las 70 semanas de Daniel, si lo vemos proféticamente, en los cuales, una vez que Yahushua ascendió al Padre, como ya lo he dicho anteriormente, y se manifestó la mentira fue el levantar ese falso ídolo con ese falso nombre, el cual adora la gran ramera de Babilonia, que es el catolicismo, y el cual profesa su Jesús, el cual no tiene nada que ver con el verdadero nombre del Mesías, cual es Yahushua, el cual tiene el nombre del Padre, porque Yahu son las 3 primeras letras del nombre de Yahweh. Entonces Yahu, que es Yahweh, Shua, salva. Yahweh es el que salva a través de su Hijo, Yahushua. Por eso solamente se le dio un nombre a los hombres en el cual podíamos ser salvos. Por más que digan que se puede traducir o que se le dice en español, realmente los nombres no tienen traducción, dado que hemos visto en estudios anteriores que hemos estado dando aquí y en el canal de la Congregación El Camino de Yahweh por el pastor Koresh, los nombres son un indicativo
de individualidad, que separan a un individuo del resto, y no importa el lugar geográfico en el que uno se encuentre, debe ser pronunciado por su lengua natal. Entonces, como dijo Yahushua a la mujer samaritana, la salvación viene de los Yahudim. Y como pasa hoy en día, nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no entienden, declarándole con respecto a la respuesta que dándole respuesta a lo que ella le había preguntado de dónde debía de adorarse, a lo cual Yahushua le termina diciendo que no se adorará ni en Jerusalén ni en el monte el cual ella le preguntaba, sino en espíritu y en verdad. Vendrán tiempos en que se levantarán adoradores en espíritu y en verdad. Así como tampoco Yahweh puede ser retenido en templos hechos por manos humanas, sino que el templo nuevo del que hablaba Yahushua era nuestro propio cuerpo, y de este modo también los 144.000, los que son cuerpo y uno con Yahushua, siendo Yahushua la cabeza de ese cuerpo, ese templo, no hecho por manos humanas. Entonces, es mediante este proceso de apostasía que se fue desarrollando en estos 2000 años, en el que el pueblo se olvidó de cómo guardar verdaderamente los mandamientos, de cómo vivirlos, porque hay que entender que no solamente hay que conocer los mandamientos, sino el hecho de saber cómo cumplirlos, y no cumplirlos en cuanto a la letra, sino a lo que Yahushua nos vino a dejar, que era más elevado, sino en cuanto a la ruaj, al espíritu del Padre, para poder vivirlos verdaderamente y cumplirlos verdaderamente conforme al propósito para el cual Yahweh los envió, entendiendo que todo aquello que sucedió en cuanto a la letra fue una enseñanza, un reflejo profético, se diría un reflejo, como estábamos diciendo, de lo que verdaderamente debería ser espiritualmente. Como por ejemplo algo que hacen los judíos, que es no encender fuego en Shabbat, y que en realidad se está refiriendo a, por ejemplo, que el enojo es como un fuego. Entonces, no encender un fuego en Shabbat estaría refiriéndose a no encender el enojo, porque eso quita la ruaj encima de nosotros, a lo mismo que también la tristeza impide que la ruaj opere en nosotros, y sabemos que la ruaj es femenina, y que por ende ninguna mujer que vea a un hombre todo el tiempo triste o todo el tiempo enojado va a querer estar con él, sino que mediante la mansedumbre, el dominio propio, y andar correctamente en amor, como lo dice Yahweh en sus mandamientos, es que la ruaj reposa sobre nosotros, porque nos comenzamos a apartar de todo aquello que es malo e impuro y no corresponde a lo que es Yahweh. Entonces, como les decía, es en Oseas 4:6 que dice que es por falta de conocimiento que el pueblo perece. De esta manera el pueblo estaba cayendo en costumbres, vamos a decirle, tanto paganas en un sentido, puesto que estaban tratando de cumplir en cuanto a la letra, con una falta de conocimiento tremenda a lo que verdaderamente significaban los ayunos que estaban haciendo, por lo cual preguntan si deberían ayunar el quinto mes y si tendrían que seguir haciendo abstinencia como lo habían hecho ya algunos años, a lo cual Yahweh les pregunta. Vino pues palabra de Yahweh de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunaste y lloraste el quinto y el séptimo mes, estos 70 años, como estos 70 semanas de Daniel, ¿habéis ayunado para mí? Dice Yahweh. Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no comisteis y bebisteis para vosotros mismos? Haciendo alusión Yahweh de alguna manera diciéndoles que así como comieron y bebieron para ellos mismos, en cuanto sabemos que la palabra dice que no hay nada que pueda darle gozo al hombre sino el comer y el beber, el fruto de su trabajo. Así como se regocijaron y disfrutaron del comer y el beber para ellos mismos, para su propio goce y para su propio cuerpo, así de la misma manera se podría decir que Yahweh les está diciendo que cuando ayunaron, ayunaron y hicieron esas abstinencias durante todos esos 70 años, las hicieron para ellos mismos, puesto que se estaban retroalimentando, se podría decir, de el teatro que montaban, así como hoy en día también sucede lamentablemente,
en algunas iglesias cristianas, cuando dicen que hablan en lengua y empiezan a hacer no sé cómo es que le dicen ahora, pero el Ramatalajala y empiezan a decir que hablan en lengua y que están llenos del espíritu ese de confusión que los toma, alegando que viene del Padre, y se revuelcan, saltan y dan un paso al teatralismo que hacen, fingiendo la fe, de la misma manera que aquí lo estaban haciendo en el final de estos 70 años. Ellos decían estar ayunando, o sea, cumpliendo lo que Yahweh decía y haciendo abstinencia en cuanto al cuerpo, pero en realidad estaban actuando como espirituales. Así como en contraparte hoy sucede eso que les digo. No hacen ayunos y no hacen abstinencia, sino que dicen estar llenos de la ruaj, cuando la ruaj, el Padre dice que es un Elohim, un poderoso de orden. Y que, como también dicen los apóstoles, si uno habla en lenguas, que interprete, pero si no hay quien interprete, calle, porque se va a edificar a sí mismo. Y eso sería un don que tendría que ser utilizado para la edificación de la congregación, por lo tanto debería haber un intérprete. Y hablar en lenguas no es simplemente hablar lenguas angelicales o algo que no se entiende, sino un idioma de la tierra, diferente al que se conoce, así como los apóstoles en el tema de cuando llegó Shavuot y fueron inmersos en la Ruach, empezaron a hablar otros idiomas. Por eso los que estaban en el lugar donde ellos estaban, que eran de Egipto, Macedonia, Mesopotamia, no sé, de distintos lugares, les entendía cada uno en su propia lengua. Y preguntaban, ¿y esto que están alcoholizados? No, Pedro sale y hace su primer discurso y ahí se convierte en 3000. Pero el hablar en lenguas hoy en día en las iglesias cristianas se ha convertido en un teatro en el cual tratan de llenar sus propios afanes o sus propios egos al decir que están llenos de la Ruaj, imitando o falsificando lo que verdaderamente proviene de la Ruaj. De esta misma manera ellos, en este relato, falsificaban sus obras según la Ruaj, ayunando para sí mismos y absteniéndose de cosas para ellos mismos, y no era para Yahweh, como se los dice aquí. Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no comisteis y bebisteis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev, que el Negev se podría decir que se refiere a lo que, proféticamente, a lo que de donde vendrían los sefarditas, y la Cefelá, estaban también habitados, puesto que la mayoría de los que dicen ser judíos están en Israel, no son judíos según Apocalipsis, sino que los que dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A ellos no son el verdadero pueblo de Israel, sino que el verdadero pueblo de Israel fue traído hacia América como esclavos, y el periodo de esclavitud que dicen los judíos que proféticamente en esos 400 años que supuestamente fueron esclavos en Egipto no se cumplieron, puesto que estuvieron 125 o 150 años nada más como esclavitud en Egipto, y que los 400 años se veían realmente cumplidos una vez que fueran traídos a unas tierras más lejanas, que estuvieran más allá del Jardín, más allá, conocidas como Atzeret, lo cual así se conocía América, y se hicieron los 400 años de esclavitud en este periodo de tiempo en el cual estamos. Se está cumpliendo ese periodo de los 400 años de esclavitud de Israel, cuando Yahweh dijo que los esparciría por los 4 ángulos de la tierra, en los cuales al final de los tiempos dice que Él mismo nos reuniría de donde nos esparció. Entonces es en este periodo de tiempo donde Yahweh va a comenzar a reunir a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra desde donde los esparció. Y eso se va a cumplir en la semana 70, que es la semana 70 de los últimos 7 años, en que se va a desarrollar el Apocalipsis. Desde el primer sello, que lo vimos al comienzo del capítulo, cuando habla de Kislev, que es el 9º mes, y justo ese es el mes que se conoce como el de Sagitario, el mes del jinete con el arco, el cual es el mismo que
es anunciado en Apocalipsis 6 cuando dice: vi un jinete de caballo blanco y en su mano llevaba un arco y se le da una corona y sale venciendo y para vencer. En la mayoría de lo que se conoce en el cristianismo, a este sello, a esta persona que representa ese sello, se ha dado a conocer como si fuera el anticristo, lo cual es completamente erróneo, porque después más adelante habla la escritura misma que Yahushua en Apocalipsis 19 bajaría en un caballo blanco y con él los 144.000, el ejército celestial, que también vienen en caballos blancos. Entonces el Apocalipsis inicia, inicia. Sí, el Apocalipsis inicia con la apertura del primer sello, lo cual habla Apocalipsis 6, con la ruptura del primer sello, que es el jinete del caballo blanco, que sale venciendo y para vencer. Entonces, si sale venciendo y para vencer, y en realidad es el anticristo, como se enseña en la doctrina cristiana, estaríamos perdidos, realmente, porque sale venciendo y para vencer, o sea, que es invencible. Y en realidad, cuando habla del jinete del caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, está refiriéndose a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, la cual va a recoger a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra, el cual es uno de los 2 testigos que habla Apocalipsis 11, que es el testigo como Moshe, el cual nos fue profetizado en Deuteronomio 18:5, cuando Moshe mismo dijo: un profeta como yo, Yahweh les levantará en medio de ustedes, a él deberán oír. Bueno, ese profeta se está refiriendo al profeta del final de los tiempos, que es el testigo como Moshe, el cual es el primer sello de Apocalipsis y la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, el cual después de morir y estar 3 días y medio muerto en una plaza, es resucitado y llevado al cielo. De ahí es que sucede la cosecha, lo que en el cristianismo conocen como el rapto, en el cual en la mayoría de las iglesias tienen 3 posturas. Una es que sucede al inicio de los 7 años, la semana 70, a la mitad de la semana 70 o al final, lo cual es algo erróneo que suceda al principio y que suceda al final, dado que Pablo mismo dice que seremos transformados a la final trompeta. La final trompeta se dan los primeros 7 sellos, el séptimo sello tiene 7 trompetas, la final trompeta que se estaría dando al final de la fiesta de Sukkot, cuando es ahí que los elegidos son transformados, de los cuales van a estar en el proceso del segundo éxodo, que es lo que relata Yahushua en Mateo 24, cuando dice: cuando vean la abominación desoladora, de la que habló Daniel, el que le entienda, huyan a los montes, huyan a los campos, huyan a los desiertos, no vuelan por su capa, ni entren a la casa, ni nada, sino que simplemente huyan. Y después habla de 2 personas. Bueno, los que van a estar en ese proceso del segundo éxodo son esas personas que cuando vean la abominación desoladora, de la cual habló Daniel, pero de la cual hay que tener entendimiento, así como cuando habla Apocalipsis del nombre y del número de la bestia, en el cual hay sabiduría, y que para el que entienda, puesto que hay que entender la escritura. Por eso es que también estamos leyendo los domingos el libro Declarando el fin desde el principio, para entender lo que se nos dijo como reflejo profético desde lo que se conoce como el Antiguo Testamento, para poder entender los reflejos proféticos y su cumplimiento en este final de los tiempos, entendiendo y volviendo a lo que sería la senda antigua, que nos lleva a Yahushua, dado que Yahushua mismo declaró a los fariseos que ellos corro esto para acá, escudriñaban las escrituras creyendo que en ellas obtendrían vida eterna, pero que si las escudriñaran en serio sabrían que las escrituras hablaban de él y que solo a través de él podrían obtener vida eterna. Después tenemos el hecho de, por ejemplo, un reclamo que le hacían los acá para arriba, los fariseos, e incluso creo que los discípulos de Yahuhanán. Nueve, 14, 15. Acá. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Yahuhanán diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Yahushua les dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿A qué se está refiriendo acá? Al esposo, el cual es el primer sello de Apocalipsis, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, el cual vendría como esposo para casarse y llevar a la congregación a las bodas del Cordero, haciéndose uno mismo con Yahushua, puesto que en Yom Kippur, es lo que les estaba mencionando al principio del capítulo, cuando se menciona el ayuno del séptimo mes, el cual ellos ayunaban en el cual ellos ayunaban en el séptimo mes, pero el tercer día, en realidad el verdadero día de ayuno, el más importante del séptimo mes, es el día 10 del séptimo mes, que es el día de Yom Kippur, el día que matan a los dos testigos, el día que el esposo le es quitado a la congregación, y cuando verdaderamente hay que ayunar, puesto que Yahweh manda a ayunar el día de Yom Kippur y a afligirse, y el que no se aflija será cortado del pueblo, dice la escritura. Entonces, en tanto que el esposo está, ¿no?, con los discípulos, no se ayuna, puesto que están de fiesta. No como ellos que estaban ayunando en cuanto a la letra. Recordemos que a Yahuhanán se le corta la cabeza representando, cuando le cortan la cabeza y lo ponen en una bandeja de plata, se lo llevan a la hija de Herodías. Ahí representaba que se cortaba el espíritu de profecía que venía en la vieja administración bajo la tutela, vamos a decirle, de Heilel, para traer justicia, mediante la cual éramos acusados y hallados pecadores, o sea, transgresores de la ley para muerte. Pero en Yahushua, el cual vino a hacer una nueva administración a través del favor y la misericordia, a través de tomar nuestro lugar, morir en el madero, llevar nuestros pecados, nuestras rebeliones, reconciliarnos con el Padre y así ser levantado entre los muertos. De esta misma manera, acá es lo que está diciendo, que ellos, o sea, los discípulos de Yahuhanán y los fariseos ayunaban muchas veces en cuanto a las fiestas y los días que ellos consideraban que debían guardar, y sus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Porque estaban viviendo con Yahushua los verdaderos ayunos, el ayuno espiritual, no el que aflige la carne, porque si hacemos un ayuno y lo hacemos en cuanto a la carne, obtenemos beneficios en cuanto a la carne, pero si hacemos el verdadero ayuno, el ayuno espiritual, obtenemos beneficios espirituales. Entonces ellos estaban dejando de vivir en cuanto a la letra para vivir la nueva administración más elevada. Y la congregación verdaderamente ayunará, como dice acá, que sería en Yom Kippur, cuando el esposo se ha quitado, o sea, cuando los dos testigos mueran, que dice que van a morir por fuego que desciende del cielo, y van a estar 3 días tirados en la plaza, 3 días y medio, y ahí resucitarán. Y luego de eso comienza el segundo éxodo, porque una vez que ellos mueren y resucitan, se presenta la abominación desoladora en la tierra, que es el que se va a presentar como Cristo, diciendo ser Jesús. Y cuando lo adoren a él, o sea, cuando él se presente, a todo aquel que no adore, dice el Apocalipsis, que se le va a dar poder a la bestia, para que todo aquel que no adore la imagen tenga que morir. Entonces ahí es cuando Mateo 24 dice, 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y los apóstoles le preguntan a Yahushua, ¿y qué va a hacer de aquellos que fueron tomados? Y Yahushua le dice, donde estén los buitres, que se ha dado una mala traducción en esas partes, porque la mayoría pone águila, pero si lo buscan en la concordancia, la raíz es buitre. Entonces Yahushua se refirió a los buitres. Donde estén los buitres, allí estarán sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que son tomados, los cuales el cristianismo ha enseñado que son los que se llevan en el rapto, que en realidad está mal, Yahushua mismo está diciendo en Mateo 24 que allí estarán sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que tomaron, porque no se pusieron la marca, eso quiere decir que el que dejaron se puso la marca, al que se llevan, el que es tomado, es el que no se puso la marca. Entonces, ¿qué tiene que dar? Su vida. Al no ponerse la marca, será muerto.
Entonces van a tirar los cadáveres en un lugar determinado donde se va a llenar de buitres, el cual habla Apocalipsis que se va a hacer un río de sangre de 1600 estadios que va a subir a la altura hasta los frenos de los caballos. Y eso es un montón de sangre. Y todo eso sucede una vez que el esposo es quitado, cuando verdaderamente se ayuna, uno se aflige. Entonces continuamos acá. Y hay que entender el reflejo profético, ¿no? Porque recuerden que un enviado, así como Yahushua cuando le dijo a los discípulos, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque el que es enviado representa en todo al Padre. Y recordemos que Yahushua es la imagen del Padre hecha carne, pero él siendo el Hijo, porque recordemos también que él dijo, una es la estima del Padre, otra es la estima del Hijo, haciendo esa separación. Pero él, al representar al Padre en todo, es como si viéramos al mismo Padre. De la misma manera, el último que va a representar y ser el enviado de Yahushua va a ser entre nosotros Yahushua mismo. Entonces, dado que Yahushua es el esposo de la congregación, el último morirá así como Yahushua murió en un madero, solo que en este tiempo, este cumplimiento que viene ahora, en vez de morir crucificado, el último muere en una estaca por fuego. O sea que el testigo como Moshe morirá en una estaca por fuego, como dice Apocalipsis, cuando los pongan a los dos testigos y el falso profeta haga descender fuego del cielo y los consuma. Ahí ellos van a decir que triunfaron, que ganaron, como la segunda vez que le ganaron a Yahushua. Y ahí es cuando el último muere como por fuego, ahí estaría representando el becerro de Yom Kippur, que viene por la muerte y expiación de pecado. Y es cuando se hace el verdadero día de ayuno. ¿Por qué? Porque él es el esposo de la congregación. ¿Por qué? Porque representa a Yahushua mismo. Y cuando resucitan y van al cielo a dar testimonio, el último y el primero, Yahushua, se hacen uno. Como Yahweh cuando dijo, yo soy el primero y yo seré con los últimos. Y vamos a ver en qué quede por acá, si no me explayo mucho. Y había enviado a Zarés y con Regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Yahweh y a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh del Sebaot y a los profetas, diciendo, lloraremos en el 5º mes y haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Yahweh, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, ¿cuándo ayunasteis y llorasteis en el 5º mes y en el 7º mes? Estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Sabemos que no, como lo veníamos viendo, sino que lo hicieron para ellos mismos. Después, y cuando comisteis y bebisteis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas palabras que proclamó Yahweh en medio por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y a sus ciudades en sus alrededores en el Negev y la Cefelá, cuando estaban habitados? La desobediencia causa del cautiverio. Y vino palabra de Yahweh a Zechariah, diciendo, así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Entonces acá, ¿qué les está diciendo Yahweh? Que el ayuno que ellos hacían realmente nunca lo hicieron para él, pero lo que él realmente requería era que juzgaran conforme a la verdad y que hicieran misericordia. Es como con Yahweh cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios. A ver si lo podemos ver acá. Oseas 6:6, mira. A ver. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Entonces sabemos, como yo les estaba diciendo anteriormente, mas ellos
cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Entonces acá lo que les está diciendo Yahweh es que él prefiere la misericordia, hagan misericordia, cada uno con su hermano, y no sacrificios, porque el hecho de que hicieran ese sacrificio en cuanto a la carne, de afligirse y ayunar, no sirve para nada, si no se tiene el conocimiento, como dice acá, y conocimiento de Elohim. ¿Por qué? Porque es por falta de conocimiento que el pueblo perece, y es llevado por doctrinas de demonio o doctrinas de hombre, y ante eso todo el desorden de prioridades trae a la idolatría, a la fornicación espiritual, lo cual Israel ha cometido a lo largo de la historia muchas veces, pero de lo cual Yahweh promete guardarse un remanente fiel, que son esos 144.000 que va a juntar de los 4 ángulos de la tierra en este final de los tiempos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocausto, no importa cuánto puedan sacrificar. Becerros y corderos y becerros engordados y como fuese, no importaba si no se tiene conocimiento de Elohim para poder reconocer el por qué se hacen las cosas. Porque recordemos que, como también les mencioné anteriormente, no basta solamente con saber cuáles son los mandamientos, hay que saber cuál es su cumplimiento, cómo cumplirlos espiritualmente, verdaderamente, para ser verdaderamente un adorador en espíritu y en verdad, conforme al conocimiento. Porque hay que reconocer, como también les venía diciendo, Yahushua vino a marcar una nueva administración bajo la misericordia y el favor. Por eso a los 2 discípulos de Yahushua, cuando lo rechazaron a la entrada de una ciudad, y 2 de sus discípulos le dijeron, manda que nosotros hagamos caer fuego del cielo como Elías. Y Yahushua les dijo, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Porque bajo la administración que Yahushua venía a imponer, que era la misericordia y el favor, era para mostrar el amor de Yahweh y el hecho de que él no había venido a traer juicio de esa manera, sino perdón. Por eso les dijo y les preguntó a sus discípulos, ¿qué acaso no sabéis de qué espíritu son? Puesto que él venía a hacer misericordia a través de su sacrificio, no a sacrificar a los demás, porque la paga del pecado es muerte. Entonces él se sacrificó a sí mismo para mostrar la misericordia y el favor de Yahweh, el cual no merecíamos, y de esta manera abrirnos el entendimiento, como vimos en el libro de Marcos anteriormente la semana pasada, cuando él en varias ocasiones tuvo que no solo explicar las parábolas en privado a sus apóstoles para que pudieran a sus discípulos para que pudieran entenderlas, sino que al final, cuando él muere y resucita y se presenta a sus discípulos ya en su cuerpo de estima, ¿no?, de resurrección, ese cuerpo nuevo, y les muestra sus heridas en las manos, en sus pies. A Tomás le deja tocar, tocar su costado para que creyera. Él ahí, ¿qué hace? Les abre el entendimiento para que entendieran los profetas, los salmos y la ley, y cuáles secciones de la escritura daban testimonio de él. Entonces, de la misma manera, cuando hacemos misericordia, siendo sacrificios vivos, como dice la escritura, de esta manera conocemos a Yahushua, y es en el nombre de Yahushua que somos inmersos en la Ruach, la cual nos abre el entendimiento para que conozcamos al verdadero Elohim. Acá seguimos acá. Y vino palabra de Yahweh diciendo, así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Y después tenemos, creo que es Santiago 1:27 era. En cuanto a lo que vendría a conocerse como la verdadera religión, si así se le pudiese decir, sino el verdadero cumplimiento de la doctrina. Perdonen, pero estoy medio tocado la garganta. La religión pura, o sea, la doctrina pura y sin máscula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo en cuanto a los
afanes y malas maneras de vivir en el mundo del viejo hombre, ¿no? Entonces, ¿qué les estaba pidiendo Yahweh acá? Que vivieran verdaderamente la doctrina. Entonces podemos ver que Yahushua no vino a abolir, sino a hacer cumplir, como él mismo dijo, la verdadera doctrina, lo que el Padre ya me estaba pidiendo desde mucho antes, como también se lo dijo a Saúl cuando primera de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: se complace el soberano tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del soberano. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vemos de que desde hace mucho tiempo Yahweh siempre estuvo diciendo que prefirió siempre la obediencia a través del conocimiento. Y de esta manera es como dijo el apóstol Pablo, ser esclavos por amor. Entonces es por elección, por voluntad propia, utilizar nuestro libre albedrío para poder ser misericordiosos y de esta manera vivir la verdadera religión. Como dice Santiago acá, una religión pura y sin máscula, delante de Elohim Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas, hacer misericordia y estar con ellos en sus tribulaciones, o sea, dolerse con el que se duele y gozarse con el que se goza. Porque todo aquello que se puede hacer en cuanto a la carne, esos sacrificios en cuanto a la carne, o esos sacrificios como lo estaba haciendo el rey Saúl acá, que se había adelantado a Shemuel para poder ir a la guerra, prefiere la obediencia, o sea, ser obedientes, hacer misericordia, para de esta manera llenarnos de la Ruach en Yahushua y conocer a Elohim, conocer a nuestro soberano, y el hecho de conocerlo a él es estudiar las escrituras para saber cómo se cumplen los mandamientos, porque una manera de conocer a Yahweh es guardando la escritura, guardando la Torah, su instrucción, en cuanto a lo que Yahushua nos dejó, que era lo más elevado, que es la Ruach, no en cuanto a la carne. Juzgad a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a las viudas, como dice acá, y al huérfano, como lo estábamos viendo en Santiago 1:27. Como vemos que Yahweh siempre fue el mismo. Yahweh no cambia. Al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hay que ver que lo que con la vara que medís seréis medido. Lo vimos en Marcos la semana pasada. Entonces, primero siempre hay que emitir un juicio favorablemente, hay que juzgar favorablemente, no pensar primeramente lo malo, porque hoy en día primeramente pensamos lo malo y después vemos si pensamos algo bueno, y no es así, Yahweh. Primero va a pensar un juicio favorable, en misericordia, en favor del hermano, para que de esta manera así nosotros también seamos medidos. Y si esperemos que Yahweh nos mire con misericordia, así como nosotros vamos a mirar con misericordia a los demás. Y dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, puesto que recordemos que la escritura misma dice, tanto el extranjero como el natural, todos tendrán una misma Torá, y la Torá hablaba de Yahushua, y como dicen los apóstoles, también tenemos una fe, un Mashiach, a ver si lo buscamos. Efesios 4, del 5 al 6. Puesto que todos tenemos un soberano, una fe, un bautismo, que es en la Ruach HaKodesh a través del nombre de Yahushua, un Elohim y Padre de todos, Yahweh, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada el favor conforme a la medida
del don de Yahushua, del don de Mesías, a través de su sacrificio. Por eso todos debemos, como dice la escritura, y como dice Rabí en una de sus canciones, Koresh, la verdadera iglesia es de una misma mente, puesto que tiene un Elohim, una fe, una inmersión en la Ruach HaKodesh, un bautismo en la Ruach a través de Yahushua y un Mashiach. No oprimáis a la viuda y al huérfano, y al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron sus corazones como diamante. Así que ellos, en vez de, como dice aquí, y como vimos en otros varios versículos, como en Santiago, Oseas, Mateo, Samuel y Efesios, en vez de volverse a la misericordia, al favor, en vez de hacer y vivir la verdadera doctrina que Yahweh les estaba dando, decidieron darle la espalda y volverse duros de corazón. En vez de tener corazones de carne, como dice Yahweh, a ver, que Él nos daría un corazón de carne. Acá. Que el profetizaba en Ezequiel. Recordemos que Ezequiel también es un profeta que representa al último, llamado varias veces hijo de hombre, como Yahushua hablaba del hijo del hombre en tercera persona, haciendo alusión al testigo como Moshe, segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Y este versículo es Ezequiel 36, 26, 28. Os daré corazón nuevo y pondré ruach nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Como le decíamos hoy, no basta solamente con conocer los mandamientos, sino hay que saber cómo cumplirlos. O sea, que Yahweh mismo nos está diciendo, y haré que los pongáis por obra, o sea, que los entiendan, que los guarden, y que los pongan por obra, o sea, que sepan cómo hacerlos, cumplirlos, vivirlos. Y esto que hace acá, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, lo que podría ser a lo que se refiere Zacarías 7. Y pusieron sus corazones como diamantes. Recordemos que el diamante es un tipo de piedra preciosa que se forma bajo mucha presión, y es una de las piedras que se utiliza para cortar otro tipo de piedras y materiales. Eso quiere decir que ellos endurecieron su corazón, puesto que no decidieron ser obedientes. Pero si nos volvemos a Yahweh, Yahweh mismo nos está prometiendo que Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, puesto que hemos vivido y servido a un espíritu que es un espíritu lo que se conoce como un espíritu de anticristo, puesto que no conocíamos el verdadero nombre. Y aunado al hecho de que sí creíamos en su testimonio, que es que él envió a su Hijo, el Padre Celestial envió a su Hijo, y que Él murió por nosotros y fue resucitado, pero no teníamos su espíritu al no tener su nombre, puesto que somos inmersos en su nombre, como lo podemos ver a lo largo del libro de Hechos, siendo por Pedro, por Pablo u otros apóstoles, que impusieron sus manos y los inversaron en la Ruach HaKodesh, en el nombre de Yahushua. Entonces nos va a dar un nuevo corazón cuando, a través del nombre de su Hijo Yahushua, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, el espíritu de Mashiach, puesto que la Escritura dice que ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí, y no lo vivo para las obras de la carne, sino para las obras de la Ruach HaKodesh, del espíritu de Yahweh. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón endurecido, que era rebelde, que no entendía los mandamientos y no sabía cómo cumplirlos. Recordemos que también Yahweh dice que Él se mostró y se reveló a sí mismo a aquellos que no lo buscaban, puesto que adoraban a otro. Entonces Él vino y dijo, hey, aquí estoy. Y Él se reveló, y Él pone un espíritu. Por eso dice
que Yahweh pone el querer como el hacer, y Él pone todas las cosas, Él hace todo. Entonces es cuando ahí entra la predestinación, y ahí podemos entender que fue Yahweh que siempre estuvo con nosotros, a pesar de estar en apostasía, de no conocerle, Yahweh nos había dado un propósito. De ese modo es que Él nos dará un corazón nuevo. Recordemos que Yahushua es la cabeza de la congregación. El último se manifiesta como el corazón de la congregación. Y corazón y mente son uno, que hacen vivir a todo el cuerpo. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, que ya va con el corazón nuevo del cual está hablando, y la ruaj nueva, y pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso que quiere decir que nos estaría dando a entender los mandamientos para que los guardemos y sepamos cómo hacerlos. Entonces acá íbamos por acá, y pusieron su corazón como de piedra, diamante, para no oír la ley ni las palabras de Yahweh de los ejércitos, que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. Entonces se abstenían incluso a tener un espíritu nuevo, por medio de los profetas primeros. Como lo estábamos viendo, uno de esos profetas primeros fue Ezequiel. Vino, por tanto, gran enojo de Yahweh de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. A ver si podemos ver. Creo que era: los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y de hierro la tierra está debajo de ti. Y los cielos estarán sobre... A ver si es esta. Claro, o sea, lo que estoy buscando es algo que hace referencia en cuando uno ora y su oración realmente no es escuchada o no llega a Yahweh, o incluso Yahweh puede dar vuelta a su rostro y no querer oírnos por el hecho de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía y el hecho de estar en pecado. Por tanto, el enojo por parte de Yahweh de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos, sino que los esparcí con un torbellino, con lo que estábamos hablando de la dispersión en los 4 ángulos de la tierra, de la cual él prometió que nos reuniría al final de los tiempos, así como él cuando dijo que él era el primero y él estaría con los últimos. Segunda manifestación de Yahweh en la tierra como ser humano, por todas las naciones que ellos no conocían, o sea, lo que se conoce, que yo les decía hoy, América, tierras que no se conocían, y que la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Periodo de tiempo en el cual Israel estuvo desierta. No totalmente desierta, pero sí un gran periodo de tiempo en el cual sí estuvo desierta. Ahora vamos a buscar lo que yo les decía del verso 5 hoy. Y habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunaste y oraste en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años lo hiciste para mí. El reclamo que yo les había dicho que se veía similar lo podemos ver en el Nuevo Testamento también en Hechos 7 41. Que ese reclamo de los 70 años, los cuales vendrían a ser esas 70 semanas de Daniel, e hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, lo que yo les decía hoy. Cuando Yahushua dice: amaron más las tinieblas que la luz. A pesar de que la luz vino al mundo, siendo Yahushua la luz del mundo, la cual dijo que nosotros también éramos la luz y la sal del mundo,
y la cual no debe ser escondida bajo la mesa, sino que debe ser puesta en alto, para que alumbre toda la casa. De la misma manera la sal, que da sazón y sabor a los alimentos, en cuanto a el cumplimiento y conocimiento de las escrituras. Pero si la sal se queda insulsa, no sirve para nada, más que para tirarla y para que la pisoteen. Era del 41 en adelante, pero vamos a ponerle 46 creo que era. Se me fue mucho. Vamos a ver. No. A ver. Este es el reclamo, o sea, lo que Esteban estaba declarando al momento que lo fueron a matar, del cual Pablo, el apóstol Pablo, fue testigo, porque él sostenía las túnicas de aquellos que lo estaban apedreando y lapidando a muerte. Entonces hicieron un becerro y hicieron sacrificio al ídolo, en cuanto a lo que Israel hizo en esos 40 días que Moshe estuvo en el monte recibiendo las tablas. Y en las obras de su mano se regocijaron, y Elohim se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Y se apartó Elohim, y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, esto es, a los ángeles caídos, los cuales se levantaron en el periodo de apostasía, porque después de ahí Israel vagó 40 años, como estos 40 jubileos, 2000 años de apostasía en los que nos encontramos, en el cual hoy en día, a través de la religión cristiana católica, sus santos, que los santos son demonios, y como lo hemos visto en el libro de Declarando el Fin desde el Principio, del pastor Koresh, el ejército de los cielos ha sido adorado a través de falsos nombres que han tomado a través de lo que ha hecho el catolicismo, que era rebautizar fiestas o santos o ídolos o falsos poderosos, en el caso de Júpiter, Zeus, Hermes, Saturno, y como le pasó a los apóstoles en el caso de la historia de Pablo y Bernabé, cuando fueron a Éfeso a predicar, y ellos dijeron que Mercurio y Saturno habían bajado en forma de hombre y que ellos eran dioses, ¿no? Deidades, y las querían adorar, y hasta habían traído un becerro para sacrificarlo, el cual Pablo se rajó las túnicas y dijo no, que ellos no eran hombres, cómo iban a hacer tal cosa, que ellos hablaban del verdadero Elohim, que era Yahweh, y lo apedrearon casi hasta matarlo. Bueno, en este caso era a Esteban, y él les estaba citando lo que había pasado en esos 40 días que Moshe había subido al Sinaí a recibir las tablas. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Elohim se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, el cual son adorados a través de distintos nombres, fiestas y el nombre falso primordialmente de Jesús, María como Ishtar, Astarte, Diana de los Efesios, etc. ¿Acaso, como está escrito en el libro de los profetas, acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios a mí? Dice Yahweh, como les estaba reclamando acá en Zacarías 7. Y en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y de la estrella de vuestros dios Refán, lo que vendría a ser la estrella que hoy conocen como la estrella de Israel, esa estrella de 6 puntas, la cual es un triángulo apuntando hacia abajo y otro hacia arriba, del cual el de hacia abajo representa a Samael, que cayó como el poderoso ciego, el cual es el león rugiente que anda viendo a quién devorar, conocido al inicio como Ariel. Luego de su desobediencia y caída se le cambió a Samael. Y el otro triángulo que apunta hacia arriba representa a Heilel, que dijo: yo subiré a lo alto y me sentaré en el trono del poderoso, del soberano. Y la estrella de vuestro dios Refán,
figuras que os hiciste para adorarlas. O sea, se regocijaron en las obras de sus manos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron esas figuras. Ellos se crearon esos ídolos. ¿Por qué? Porque se ajustaba a la falsedad en la que ellos vivían, puesto que todo lo que ellos hacían era una actuación de fe. Eran hipócritas, como los fariseos. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y ahí que les está diciendo que los llevaría más allá de las tierras que conocían, como lo está diciendo Zacarías. Eso es a lo que hoy se conoce como América, donde el pueblo verdadero de Israel, o la mayor parte del pueblo latino, realmente es un pueblo de la dispersión. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Elohim, cuando dijo a Moshe que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por vuestros padres lo que introdujeron con Yahushua, Josué, al tomar la posesión de las tierras de los gentiles, a los cuales Elohim arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló estima delante de Yahweh, adelante del poderoso Elohim, y pidió proveer tabernáculo para el Elohim de Jacob. Mas Shlomo le edificó casa. Shlomo fue el que edificó el templo, dado que Yahweh le dice a David que él había derramado mucha sangre. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, puesto que ahora en esta nueva administración que hay en Yahushua, nosotros somos piedras vivas sobreedificadas bajo la piedra del ángulo, que es Yahushua, como dicen los profetas: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el soberano. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque prefieren tener, como estábamos viendo anteriormente en Ezequiel y lo que estamos viendo en Zacarías, prefirieron tener un corazón de piedra. Incircuncisos de corazón, en vez de circuncidar su corazón para tener un corazón de carne, el cual Yahweh quiere poner un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y llenarnos de su Ruach HaKodesh. Ellos prefirieron no hacer caso, ser duros de cerviz. Incircuncisos de corazón y de oídos, puesto que no escuchan la escritura. Entonces sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Y de esta manera es que adquirimos fe y de la misma manera incursionamos al conocimiento. Y de esa manera entendemos cómo debemos vivir los mandamientos y poder cumplirlos, como decía Yahweh mismo a través de Ezequiel, que Él nos daría la manera, Él mismo nos enseñaría cómo cumplirlo. Y eso es a través de su segunda manifestación, el cual el último da la instrucción para entendimiento y cumplimiento, para que podamos entender cómo cumplirlos y vivirlos según lo que Yahushua nos dejó. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, esto es, a Yahushua. Como les dije, cuando Yahushua le proclama a los fariseos: si escudriñaras las escrituras sabrías que ellas hablan de mí, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por medio de disposición de ángeles. ¿Qué les está diciendo? Que cuando se le dieron las primeras 2 tablas a Moshe, se fueron escritas por la mano de Micael, o sea, a través de ángeles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Yahweh le ordenó a Moshe, Yahweh utilizó a mediadores. Estos son los ángeles, los malajim, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Por qué? Porque tenían un corazón de piedra. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de la Ruach HaKodesh, puesto los ojos en el cielo, vio la estima de Elohim y a Yahushua que estaba a la diestra de Elohim. Como lo dice en Salmo 110, creo que era. Cuando Yahweh le dice: siéntate a mi derecha hasta que yo baje y ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que una vez que Yahushua ascendió al Padre, se sentó a la diestra del Padre a esperar
Y los cielos fueron abiertos a Esteban para que él pudiera ver la manifestación de que Yahushua estaba a la diestra del Padre esperando hasta que Yahweh pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Y dijo, he aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Elohim. Bueno, vamos a continuar con Zacarías, que no me acuerdo qué más quedaba acá. Creo que ya lo terminamos el capítulo. Sino que los esparcí por un todo relleno. Sí, ahí ya terminamos el capítulo. Voy a ver si hay alguna pregunta o algo. ¿Esto cómo se agranda? Ahí. ¿Qué dice? Ay, ahí se ve. Bendiciones, Eli. Yahweh te bendiga mucho. Ando medio jodidito de la garganta y me pongo a leer y se me seca. A ver si... ahí sube, sí. Bueno, vamos a orar. Acá. Toda rabia, Yahweh, por tu amor y tu misericordia, Padre, toda rabia por todas las cosas que has hecho a través de tus siervos, Padre Celestial. Sigue utilizando a tus profetas, Padre Celestial, en este final de los tiempos. A tus escogidos, Padre Celestial, como extensión y flechas, Padre Celestial, de la aljaba de tu siervo, el último, el testigo como Moshe, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir, a ser fieles y perseverar hasta el final, Padre Celestial. Ayúdanos a retener, Padre Celestial, nuestras coronas con nuestros galardones, para poder ser hallados dignos, Padre Celestial, de ser contados entre tus escogidos, Padre. Continúa trayendo a tus hijos, Padre Celestial, de los cuatro ángulos de la tierra, como lo prometiste, Padre Celestial. De la misma manera que quita de nosotros este corazón de carne, Padre, este corazón de piedra, Padre Celestial, y pon en nosotros corazón de carne, y llénanos de tu Ruach HaKodesh. Danos entendimiento y conocimiento para poder guardar y vivir tus mandamientos, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir correspondiendo a este llamado que nos has dado, Padre. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, Eli y Yahweh Rafa. Nos estamos viendo entonces mañana para leer el libro de Marcos, continuar, y el domingo declarando el fin desde el principio.